posición, funda una revista, solo tiene 3 números y sigue siendo uno de los monumentos hemerográficos más importantes del siglo XX mexicano, la revista Examen, y él, digamos, él solo, con la pólvora de su inteligencia, lucha contra la idea de que la educación en México tenía que ser socialista. Pueden ser cosmopolitas sin que esto vaya en detrimento de la nacionalidad. Lo que están poniendo en tela de juicio es una idea preconcebida de nacionalidad. Creo que esto es realmente muy, muy importante porque la mexicanidad entonces no está precisamente en el tema. La mexicanidad está en otros asuntos que ellos exploran y que quizás como nadie exploró precisamente Jorge Cuesta en aquella famosa polémica con Hermilo Abreu Gómez, en donde le dice que hasta el asunto del nacionalismo es un asunto de importación, que es verdaderamente extraordinario. Nos falsificamos más mientras más nacionalistas queremos ser, ¿no? Digamos, una presencia extraordinaria en la reflexión sobre México, desde luego tiene que ver con Octavio Paz, porque inserta a México en el mundo y porque es una conexión de disciplinas extraordinarias en donde está pues una reflexión literaria, política, arquitectónica, gastronómica, y es una conexión de civilizaciones. Creo que tenemos que seguir examinando esa contribución de Octavio Paz, que sobrevive hasta los premios, ¿no? El tema de la identidad se va desdibujando paulatinamente hasta que ahora pues nos encontramos con escritores contemporáneos que pueden ubicar sus novelas en Europa o en la edad antigua, en la antigüedad griega o qué sé yo, y en donde el asunto de la mexicanidad me parece que ya no es un asunto importante porque de alguna forma se ha asumido. En el fondo de lo que estamos hablando es del oficio de escribir. Eso es el tema. Es decir, que nosotros heredamos una tradición escrita que ahora goza, yo creo, de muy buena salud y de muchísima libertad, quizá ya sin el atavismo o la preocupación de el nacionalismo, Huapango de Moncayo, civismo, ¿no? O quizá también ya sin la preocupación de que te tilden de que estás cayendo en un cuento. Bueno, si también leímos a Borges. Me parece, estamos hablando de ensayo y crónica, que no hay muchas diferencias entre el ensayo y la crónica, ni hay muchas diferencias entre el aliento poético y el aliento ensayístico. De alguna manera tienen un móvil común, que es precisamente esta combinatoria de la imaginación y de la cultura y de la idea y de la reflexión. Cómo la poesía, igual que el ensayo, puede llegar a donde la inteligencia se detiene como delante de un precipicio, porque finalmente la inteligencia no puede llegar a donde la poesía llega, porque la poesía, como el espíritu poético que habita el ensayo, finalmente también cumple una función cognoscitiva, claro, aunque evidentemente que el proceso cognoscitivo es distinto al que se tiene en un silogismo o en un discurso de carácter científico. Ahora, no nos hemos asomado mucho al mundo de la crónica en el siglo XX, y creo que valdría la pena dedicarle alguna palabra a este género, en donde creo que la presencia, por ejemplo, de Carlos Monsiváis es notable, un hombre también de una obra extraordinariamente extensa, de una variedad de curiosidades también extraordinaria, y en donde vemos también una búsqueda expresiva de una gran riqueza, que también implica un ensanchamiento del territorio de la cultura, de lo que pensamos como digno de reflexión cultural. Y en ese sentido también está en esa misma tesitura de definir los contornos de la República, de alguna manera, si pudiera decirlo de esta forma, porque prestigia cosas que eran... Claro. Digamos, menospreciadas anteriormente, y que hoy forman parte, sin duda, de nuestra cultura. Es que la crónica privilegia, como su nombre mismo lo indica, lo efímero. Las crónicas de la conquista no son otra cosa que las novelas de caballerías hechas reales, con un referente real, comprobado, verídico, etcétera, ¿no? Por eso el redundante y enfático nombre de historia verdadera de la conquista de la Nueva España, ¿no?
esto de que de pronto puedes escribir de la familia Burrón, del Santo, de Luis Miguel, de Gloria Trevi, que se lo debemos a Monsiváis y a ese tipo de cronista. Y yo creo que lo que nos tocó saborear ya como generación para el siglo XXI es que no hay ningún problema si tú escribes un ensayo sobre los Bukis, que ya desaparecieron, por cierto, o una crónica de un torero efímero. Tal parecería que el ensayo tiene como referencia la cultura y la crónica tiene como referencia el acontecimiento que se ha vivido de manera presencial. Y el caso de Jorge Ibargüengoitia es una maravilla porque una novela como Los Relámpagos de Agosto es quizás la primera novela paródica del discurso de la Revolución Mexicana. Es decir, tiene como referencia la cultura y no el acontecimiento histórico, y de ahí su carácter paródico, que es verdaderamente extraordinario. Se nos está yendo el tiempo. Yo no quisiera despedir el programa sin pedirles que nos despidamos con recomendaciones. Me parece que un texto de Alfonso Reyes clave en esa línea es México en una nuez. Sí. Es un ensayo delicioso. Precioso. Para un público extranjero. Es una forma de decir, les voy a presentar lo que es mi país y lo van a tener en exactamente lo que dura una nuez, ¿no? Y me parece que es un muy buen acercamiento a la prosa de Reyes y a su visión de México. Ibargüengoitia, desde luego, no solamente Los Relámpagos, sino tratándose el Bicentenario, Los Pasos de López, porque qué manera de bajar del pedestal a Hidalgo. Claro. Y luego todas las crónicas, todos los parrafitos que encuentren de Luis González, que yo lo quiero recordar hoy. Bueno, pues creo que nos quedamos con estupendas recomendaciones y sobre todo con una invitación para aprovechar una serie como esta para seguir discutiendo México. Muchas gracias. Bienvenidos a Discutamos México. Mi nombre es Fernando Híjar. El tema de esta noche es el corrido en la música popular mexicana. Todos los grandes movimientos sociales, los movimientos de liberación, así como los movimientos de independencia y revolución, han estado acompañados de la música, de las manifestaciones musicales. El caso del corrido revolucionario es un claro ejemplo de esto, porque además contiene elementos identitarios muy importantes. Pero el corrido no es solo eso. El corrido es un género lírico narrativo que expresa situaciones, hechos que simbran, que calan en lo más profundo y en la sensibilidad de los sectores populares del pueblo de México. Podríamos hablar de un solo corrido o de diferentes variantes del corrido, dependiendo de la región donde surge. De hecho, se llama corrido a varios géneros lírico-narrativos, como dijiste, que son muy regionales. Tienen una característica, una identidad propia según la región. Grosso modo, yo diría que hay 3 regiones. La suriana, que coincide con la región lingüística náhuatl, que es la de Morelos, Guerrero, Puebla, etcétera. La del corrido zapatista después. La de la imprenta popular, a partir de los años 1880 en el DF, que entonces ya son los cuartetas y las hojas volantes, y el corrido norteño, que sí es mucho más parecido al romance español, mientras que el del sur, el suriano, es mestizo, es un producto mestizo, se canta en español, pero es una tradición oral, una cultura completamente náhuatl. Entonces va a cambiar eso, la forma, la métrica, que nunca es octosilábica, muy pocas veces, y el contenido también es muy diferente al del norte. Lo primero que habría que decir es que el corrido está vinculado a muchos otros géneros musicales y que establece diálogos con esos géneros musicales, y esos géneros musicales también